Continuamos. Esto es Sin Rodeo. Recordándoles las redes sociales y la mensajería de texto y plataforma de WhatsApp para el contacto 0414-644-1063, mensajería de texto, y el WhatsApp, y también las redes sociales, @LeoPérez74, Twitter e Instagram. Continuamos con Gustavo Ocando Alex, jefe de edición del diario Versión Final. Pasamos ya al mes de febrero. Enero y febrero, perdón, vamos a pasar a marzo. El terrorismo y la economía. Pasamos entonces al mes de marzo y se mantiene la economía porque las casas de cambio, ¿te acuerdas que abrieron la posibilidad de que ellas negociaran también? ¿Con qué dinero? Dijeron, ¿con los nuestros? No, no vamos a caer en eso. Pero explota la bomba. Los casos de los militares investigados por los norteamericanos. Comienzan a meterle, no a meterle la lupa, porque cuando lo hacen público ya tienen rato con la lupa dentro. Ya tienen rápido. Bueno, marzo comenzó también igual. Economía, no hay dólares, dicen las casas de cambio. Sí, de hecho fue un rotundo fracaso esta propuesta del gobierno y creo que ha sido el tema del abordaje de la crisis económica por parte del gobierno de Nicolás Maduro ha sido de ensayo y error y ha terminado en error. Es decir, no ha terminado nunca en un éxito, al menos en términos de, sobre todo en la política cambiaria del país. Este es el caso de que, como tú lo decías, las bolsas de cambio, las casas de cambio, que necesitaban usar su propio capital para inyectar dinero o divisas dentro del país, para que Leo Pérez, Gustavo Ocando, o cualquiera que nos está viendo, pues acudiera a esas casas de cambio y negociara a un precio mucho menor que lo que lo podrías conseguir en el mercado en negro. Pero esto fracasó rotundamente. Nunca, de hecho, terminó de arrancar. Las solicitudes fueron pocas, además. Sí hubo interés, sí se acercaron a las bolsas de cambio, claro, a las casas de cambio, pero cuando vieron la real situación de que no era que tú ibas y como si no hubiese control de cambio, tú vas y compras con cierta libertad, eso de $300 diarios era totalmente irreal. Irreal, nunca llegó a concretarse, a materializarse en la realidad. Y esto fue un rotundo fracaso. Yo creo que no habrán pasado, Leo, semana y media, 2 semanas, cuando ya todo el mundo sabía que eso era un nuevo error de esos ensayos económicos del gobierno. Así es. Y el gobierno tiene una característica, ¿no? Una opinión muy particular. Son muy buenos en el área de comunicación, sobre todo cuando estaba Chávez, ¿no? Pero a la vez la misma dinámica del país les daba la oportunidad de poder tapar una cosa con otra. Sí. Los problemas económicos con los que arrancamos el año 2015, pues se fueron pasándose a segundo plano, cuando ya entrando en lo que era mayo, se comienza a hablar de las primarias de la oposición, el calendario electoral, empieza a haber Leopoldo López y Ceballos, los líderes de Voluntad Popular, huelga de hambre. Entonces la noticia política empieza a arropar un poco la económica, sí, que a mi juicio después, durante la campaña, la retomaron, obviamente porque era el punto débil del gobierno. Sí, de hecho comienza a hervir el agua política con la esperanza del 6 de diciembre. Y yo creo que más bien que solaparlo, la razón política abrazó la económica, porque la Mesa de la Unidad Democrática utilizaba el argumento económico para perfilar el 6 de diciembre como una oportunidad para el chavista desencantado con el gobierno de Nicolás Maduro que pudiera marcar otra opción o que simplemente no respaldara un gobierno que lo estaba a juicio de la Mesa de la Unidad Democrática llevando hacia el estanque, ¿no?, de la crisis. Y le rindió frutos. Simplemente sí, esto, vimos la huelga de hambre de Leopoldo López y Ceballos, el exalcalde de San Cristóbal, pero el caso de Leopoldo López fue vital, creo, y se mantuvo sobre todo más allá de los límites de Venezuela, porque si bien lo detuvieron en el año 2014, él mismo se entrega, pero termina siendo un caso de escándalo político, no solo en la región americana, sino más allá de los límites. Estados Unidos comienza a tomar sanciones en contra de funcionarios a propósito de las protestas del año pasado, pero comienza ya a materializarlas, comienza, como tú dices, no a meterle la lupa, sino ya a punta de los resultados que arroja esa lupa, tomar decisiones y tomar sanciones que han ido aplicando y han ido deteniendo a lo largo del año. Si bien de forma craneada, es una manera quirúrgica de atacar a funcionarios del gobierno que a juicio de Estados Unidos y de su gobierno, del Departamento de Estado, están salpicados por hechos de corrupción, por hechos de lavado de dinero, también de narcotráfico.
Y esto sin duda que colaboró, creo, con el hervidero político que tenía su frente y su mirada fija en el 6 de diciembre. Absolutamente, al punto que, bueno, el problema económico también se mantiene, pero ya se va ahora a lo laboral. Profesores de luz, después al mes siguiente los jubilados de CanTV, los maestros que mantienen su lucha por las reivindicaciones, los médicos, los enfermeros, los petroleros, todos empiezan a decir, no me han pagado mis cosas, no se firman contratos colectivos aquí, esto es un problema económico fuerte. Y con lo que respectaba, que hablabas muy bien del caso de Leopoldo en la parte política, pues ya hasta las Naciones Unidas empiezan a decir, los derechos humanos en Venezuela, ¿qué está pasando? Empiezan a activarse no solamente los americanos, sino los españoles, los mismos los franceses, vecinos. Chile, por ejemplo, que es un gobierno que uno, o que calcula el gobierno de Nicolás Maduro, que es de izquierda, Michelle Bachelet, pero el canciller chileno ha sido un activista en pro de la liberación de Leopoldo López y de la garantía de sus derechos políticos y de sus derechos civiles, además de que la condena que también se concretó este año en contra de Leopoldo López terminó de pulsar los botones de esa hecatombe en términos de manchar al gobierno y creo que es una mancha que no podrá lavarse la cara, de la que no podrá zafarse el gobierno de Maduro. Dos noticias claves en el mes de julio. Bueno, una fue terminando junio, que fue el caso de la Guyana. Sí, correcto, Guyana. El caso de Guyana sonó muchísimo por todas partes. Se hablaba de que el gobierno, desde un principio, Chávez se le había quedado tranquilo, que no tocaba eso porque había negocios importantes donde se beneficiaban de manera directa. Se resucita, porque es un caso viejo, histórico. Sí, totalmente. Pero se resucita eso. ¿Qué análisis le podías tú ver a eso? ¿Era una estrategia política del gobierno? ¿Era realmente un problema? Sí, realmente el gobierno venezolano, por garantía de paz de la región, había dejado el tema de la Guyana Esequibo pues quieto. No lo había afrontado como debía, con ofensiva para recuperar un territorio que históricamente ha sido venezolano a través de sus canales diplomáticos. No lo había tocado. El problema es que hay dos hechos o dos variables que terminan de explotar el tema de la polémica con Guyana. Una es la entrada en vigencia de una nueva gestión, un nuevo gobierno en Guyana. David Granger, el nuevo presidente de Guyana, fue con todo. Sí, se enfrentó de una vez. Se enfrentó de inmediato, lo encaró y quiso reivindicar los derechos económicos que tiene Guyana, a juicio de Guyana, en ese espacio. Y el otro hecho es justamente por esa aspiración de David Granger, la entrada de ExxonMobil a tratar de explotar de manera continua lo que son las reservas de hidrocarburos, las reservas gasíficas de Guyana. Y es allí donde Venezuela pone el grito en el cielo y, sí hay que decirlo, Leo, con toda responsabilidad, tenía que pegar el grito al cielo, porque eso es un territorio que pertenece históricamente a Venezuela. Pero claro, para eso están los canales diplomáticos. El mismo Ban Ki-moon, meses después, o hace poco, se reunió con los mismos presidentes en una foto que para mí fue emblemática. Aquella foto de Ban Ki-moon donde aparece Nicolás Maduro sonriente, se le veían más dientes que bueno, que nada. Pero David Granger en esa fotografía, Leo, es impresionante el rostro de... pero dureza, parecía que lo hubiesen insultado justo 2 segundos antes de que tomaran la foto. Y una fotografía, en términos diplomáticos, dice más que 1000 palabras, dice más que un comunicado de prensa, y creo que este tema de Guyana va a seguir presente porque David Granger no ha mostrado ni un más mínimo resquicio de que va a frenar en esos intereses económicos. Así es, veamos qué pasa. Así como el gobierno tampoco se ha detenido en materia de lo que es derechos humanos y la parte política, procesos humanos. En el mes de julio, la noticia política más importante en lo que era el Zulia y que impactó también en Venezuela porque movió un poco las cosas, fue la inhabilitación de Pablo Pérez. Totalmente. Que no es solamente que había una inhabilitación, sino que fue 10 años. Y cayó total sorpresa porque no era candidato a nada, él mismo había dicho no voy a aspirar a curul en la asamblea, no estaba haciendo ningún tipo de campaña, nada, sino que de pronto sacaron ese conejo de la chistera. Sí. Desde el punto de vista, sí, desde el punto de vista político, sobre todo político, electoral, jugó adelantado el gobierno en términos de inhabilitar un eventual candidato contrario a la opción de Francisco Arias Cárdenas, que claramente va a aspirar a la reelección en 2016 para la gobernación del estado Zulia.
Y es allí donde entra el juego político. Comienzan las listas, comienza todo, pero el caso de Pablo Pérez fue emblemático, particularmente porque, como lo comentábamos, comenzaba a hervir el tema político por el caso de Leopoldo López, por el caso de las inhabilitaciones, porque el caso de Pablo Pérez viene dentro de un listado que fue prácticamente como un efecto dominó. Recuerdo que esa semana hubo al menos unas 4 inhabilitaciones en toda Venezuela y uno se preguntaba, porque nada en Venezuela, y esto creo que lo conocemos los periodistas que estamos día a día, nada en Venezuela se mueve de manera espontánea, Sí, porque así, sopla el nada de viento, fortuito. nada de fortuito. Entonces, esas decisiones vinieron en un momento que se conglomeraron prácticamente con la decisión en contra o la sanción ya, el juicio en contra de Leopoldo López. Entonces, el mundo, no solo Venezuela, sino que el mundo, pues abre los ojos, llama la atención y dice, bueno, ¿qué pasa en Venezuela? Y hay pronunciamientos oficiales por parte de gobiernos, por parte de organizaciones no gubernamentales en ese sentido de las inhabilitaciones, donde el Estado Zulia sufrió, digamos que un chispazo a propósito de Pablo Pérez, que fue su gobernador hasta hace poco, 3 años. Así es, nosotros no nos inhabilitan a nosotros, sino que más bien esperen, porque vamos a hacer un corte comercial y ya venimos con más de Sin Rodeo a través de Canal 11 del Zulia.